Cuando uno piensa en desafíos de la ingeniería, imagina puentes colosales, rascacielos imposibles o túneles bajo el mar. Pero lo que hizo Japón con el aeropuerto de Kansai va más allá. Se atrevieron a construir un aeropuerto entero, sobre el océano. No cerca. No en una isla. Sobre el agua. Y durante años, fue un orgullo nacional, una proeza admirada en todo el mundo. Pero hoy, esa maravilla lucha por no desaparecer bajo las olas. En este video vamos a sumergirnos, literalmente, en la historia del aeropuerto de Kansai. ¿Cómo se construyó? ¿Por qué está hundiéndose más rápido de lo esperado? ¿Y qué están haciendo para evitar que se convierta en una ruina submarina? Para entender cómo comenzó todo, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Década de 1960. Japón resurge con fuerza tras la guerra, su economía crece a pasos agigantados y las ciudades se transforman. Pero no todos se benefician por igual. Mientras Tokio se convierte en sinónimo de modernidad y progreso, la región de Kansai, con Osaka, Kobe y Kioto, empieza a quedarse rezagada. Los empresarios se marchan, el desarrollo se estanca y, como si fuera poco, el aeropuerto internacional de Osaka ya no da abasto. Rodeado por viviendas, atrapado entre barrios densamente poblados y con vecinos que no soportan el constante rugido de los aviones, se convierte en una fuente diaria de conflictos. Entonces, surge una propuesta audaz. ¿Y si el nuevo aeropuerto no estuviera en tierra firme? ¿Y si lo llevamos al mar? No a unas cuantas decenas de metros, sino a 5 kilómetros de la costa, flotando, por así decirlo, sobre la bahía de Osaka. ¿Locura? Tal vez. Pero también una jugada estratégica. El recuerdo de Narita estaba fresco. Allí, la expropiación de tierras agrícolas para otro aeropuerto provocó años de protestas, enfrentamientos y muertes. Los ingenieros sabían que, para evitar otro escándalo social, tendrían que buscar una alternativa que no pisara tierra de nadie. Y así nació, en 1974, el plan de crear una isla artificial, el futuro aeropuerto de Kansai. Pero había un detalle importante. El sitio elegido no era precisamente ideal. Bajo 18 metros de agua descansaba una base de arcilla tan blanda como pudín. Imagínalo, querer levantar un gigante de concreto sobre una gelatina marina. La lógica decía que era imposible. Los ingenieros dijeron, aceptamos el reto. ¿Y qué pasó después? Bueno, ahí empieza la parte más asombrosa y problemática de esta historia. Construir el aeropuerto de Kansai fue como declararle la guerra a la naturaleza. No se trataba solo de levantar una terminal, sino de crear tierra donde no la había. El primer paso fue tan titánico como suena, fabricar una isla desde cero, en medio del mar como lo hicieron. Moviendo montañas, literalmente. Trajeron millones de toneladas de tierra y roca desde 2 montes cercanos. Excavadoras gigantes arrancaron fragmentos enteros de montaña que luego fueron transportados en enormes embarcaciones, como si fueran cargueros de otro mundo. Día tras día, arrojaban ese material al agua, formando una base artificial sobre la cual levantarían el aeropuerto. Pero el verdadero reto estaba bajo el agua. El fondo marino estaba compuesto por una arcilla tan blanda que ni siquiera podía sostener su propio peso. Para enfrentar eso, instalaron 1 millón de tubos verticales rellenos de arena. Eran como pajillas gigantes clavadas en el lecho marino, diseñadas para acelerar el drenaje del agua y compactar el suelo. Una red subterránea invisible, como las raíces de un bosque mecánico. Era una obra de ciencia ficción hecha realidad. Los ingenieros aseguraban que el terreno se estabilizaría con el tiempo. Y en 1994, luego de años de trabajo y una inversión colosal de $14.000 millones, el aeropuerto de Kansai abrió sus puertas. El proyecto fue tan ambicioso que, 5 años después, sumaron una segunda isla, llevando el costo total a más de $20.000 millones. El mundo entero celebró el logro. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles lo declaró un monumento histórico de la ingeniería del siglo XX. Y no era para menos, era el primer aeropuerto internacional flotando sobre el mar, operativo y eficiente. Pero en medio de tanto reconocimiento, algo comenzó a torcerse, literalmente. Los ingenieros habían previsto que la isla se hundiría gradualmente, entre 5 y 7 metros durante 50 años. Era una predicción optimista, pero aceptable. Al final de ese periodo, el aeropuerto aún quedaría 4 metros por encima del nivel del mar. Todo parecía bajo control. Hasta que no lo estuvo.
Para sorpresa de todos, en 1999, apenas 5 años después de su inauguración, la isla ya había descendido 8 metros. El doble de lo esperado en una décima parte del tiempo. Algo estaba fallando, y muy rápido. La pregunta era inevitable, ¿fue un error de cálculo o una traición de la naturaleza? La respuesta, como suele ocurrir, fue una mezcla de ambas. Los ingenieros calcularon el escenario más favorable, pero la realidad jugó sus propias cartas. El suelo marino no se comportó como se esperaba. Algunas secciones se compactaban más rápido que otras, generando una inclinación sutil pero peligrosa. Como si la isla estuviera girando sobre sí misma. Imagínate un aeropuerto donde una pista termina siendo más baja que la terminal. Eso no solo dificulta los despegues, sino que pone en riesgo la seguridad operativa. Así que comenzaron las maniobras de rescate. Para evitar el colapso, los ingenieros desplegaron soluciones dignas de una película de ciencia ficción. Construyeron enormes bases de concreto bajo los edificios, como balsas colosales, diseñadas no para flotar, sino para distribuir el peso como si la terminal estuviera suspendida sobre el mar. Además, instalaron gatos hidráulicos en más de 900 pilares del edificio principal. Estos dispositivos permiten ajustar la altura de la estructura milímetro a milímetro. Cada cierto tiempo, literalmente elevan partes del aeropuerto como si le hicieran un ajuste quiropráctico a una mole de acero y concreto. Y no se detuvieron ahí. Una y otra vez compactaron el suelo, intentando estabilizarlo, hacerlo más denso, más firme. Pero el terreno seguía cediendo, como si la isla tuviera sed de hundirse. En 2023, los informes fueron alarmantes. Partes de la isla 1 ya estaban 13 metros más abajo que el nivel original y la isla 2 no iba mucho mejor. Si nada cambia, en menos de una década podría cruzar el umbral crítico de 4 metros sobre el mar. Y aquí es donde la historia da un giro inquietante. ¿Lo sabían desde el principio? ¿Fue negligencia o exceso de confianza? ¿Ignoraron señales por orgullo o simplemente subestimaron a la naturaleza? Hay teorías para todos los gustos. Algunos acusan al gobierno japonés de priorizar la reputación internacional sobre la seguridad. Otros piensan que fue un acto de fe tecnológica que terminó chocando con una realidad geológica implacable. Lo cierto es que la pregunta no tiene una sola respuesta. Pero sí tiene consecuencias. ¿Qué harías tú si supieras que uno de los aeropuertos más ambiciosos del planeta se está hundiendo lentamente? Déjamelo en los comentarios, porque esto todavía no se acaba. Hoy, en 2025, el aeropuerto de Kansai sigue en funcionamiento. Miles de pasajeros transitan por sus pasillos todos los días. Incluso han ampliado la terminal para recibir más vuelos internacionales. Desde el aire, todo parece normal. Pero bajo sus cimientos, el tiempo corre como una cuenta regresiva. Los expertos advierten que si la tendencia no se detiene, para el año 2056 gran parte del aeropuerto podría estar sumergido. Sí, lo has oído bien, una obra maestra de la ingeniería engullida por el mar. Y el cambio climático no ayuda. El nivel del océano está subiendo, y eso acelera la amenaza. El margen de error se achica. ¿Se puede salvar Kansai? Tal vez. Sobre la mesa hay propuestas que van desde lo audaz hasta lo francamente disparatado. Algunos sugieren elevar toda la isla con más tierra, otros hablan de muros de contención gigantes, al estilo de los Países Bajos. Incluso hay científicos que proponen congelar el subsuelo para hacerlo más estable, como si quisieran construir sobre hielo perenne. Pero hasta ahora, ninguna solución ha funcionado del todo. En 2024, el sitio oficial del aeropuerto reconoció públicamente que aún no existe una forma definitiva de detener el hundimiento. Siguen investigando, probando nuevas técnicas y, ¿por qué no?, esperando un poco de suerte. Y a pesar de todo, Kansai sigue en pie. Ha resistido tifones, terremotos y el juicio implacable del tiempo. Es un símbolo de tenacidad, de ambición y, también, de advertencia. Porque en la batalla entre el ingenio humano y la fuerza de la naturaleza, la historia aún no ha terminado. Casi una decena de muertos dejó el tifón Hebi que golpeó Japón este martes, azotando gran parte del país con lluvias torrenciales, vientos implacables y caos en las infraestructuras. Una vez más, Kansai fue puesto a prueba. Y una vez más, resistió. Golpeado, pero no vencido. Es como ese boxeador que, aunque esté tambaleándose, se niega a caer. Sigue en pie, sigue peleando. Y entonces me pregunto,
¿es eso el espíritu japonés? ¿Una mezcla de resiliencia, orgullo y convicción? ¿O simplemente es terquedad llevada al extremo? No lo sé. Pero sea lo que sea, me fascina. Porque Kansai no es solo un aeropuerto con problemas. Es una metáfora. Es una elección. Otros aeropuertos aprendieron del riesgo y tomaron rutas más seguras. El aeropuerto de Kobe, a pocos kilómetros, también está sobre el mar, pero en una zona geológicamente más estable. El de Hong Kong, igualmente construido sobre una isla artificial, incorporó aprendizajes clave de Kansai y hoy se considera un éxito de la ingeniería moderna. Pero Kansai fue primero. Y ser el primero casi siempre implica cometer errores que otros luego evitarán. Aún así, sigue ahí. Cada avión que despega desde Kansai lo hace con más que pasajeros, lleva encima el peso de una decisión nacional. ¿Vale la pena seguir invirtiendo miles de millones para mantenerlo a flote, literalmente, o ha llegado el momento de dejarlo ir? De construir algo nuevo, en un terreno más seguro, más predecible. Pero si Kansai desaparece, no solo perdemos un aeropuerto. Perdemos una historia. Una historia de ambición, de sueños, de ingeniería valiente y decisiones polémicas. Perdemos un símbolo de lo que somos capaces de intentar cuando nos atrevemos a ir más allá. Porque este aeropuerto no solo despegó aviones, despegó ideas, despegó una visión de futuro. En 2018, un tifón anterior ya lo había puesto contra las cuerdas. El mar se desbordó y la pista quedó completamente inundada. Cerca de 3.000 pasajeros y cientos de trabajadores quedaron atrapados dentro, como si una ola gigantesca hubiera querido tragarse el aeropuerto entero. Cerraron operaciones por días. Y sin embargo, volvió a abrir. Lo repararon. Lo limpiaron. Volvió a funcionar. Una y otra vez. Por eso me cuesta pensar que sea solo concreto y acero. Hay algo más ahí. Una especie de alma colectiva que se niega a ser vencida por las olas. Por eso digo, quizás sí vale la pena salvarlo. No solo por lo que es, sino por lo que representa. Pero esta no es una decisión sencilla. Porque los recursos no son infinitos y el cambio climático acelera la cuenta regresiva. El nivel del mar no perdona. Y en algún momento, Japón tendrá que elegir, seguir luchando por esta maravilla o construir una nueva que no necesite luchar para sobrevivir. Así que ahora te pregunto a ti. ¿Qué harías tú? ¿Dejarías ir Kansai o pelearías por él? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber cómo lo ves. Y si este video te hizo imaginar un aeropuerto hundido bajo el mar, rodeado de historia, valentía y errores, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo viaje. Y esperemos, de corazón, que no se hunda.